Bueno, muchas gracias. Decía que para mí es un motivo de la mayor satisfacción tener el privilegio de participar en esta jornada en la que estamos celebrando la publicación de un libro que rinde un homenaje póstumo a una figura de la doctrina del derecho penal, no solo colombiana, sino que desde luego hispano e iberoamericana, cuya obra y cuyo magisterio ciertamente han logrado trascender las fronteras de Colombia, y entonces me alegra mucho poder estar presente, aunque sea a distancia hoy, conmemorando la figura de un penalista fundamental como lo fue el doctor Reyes Echandía. Y quisiera, en los minutos que tengo a mi disposición, lamentando algunas dificultades técnicas que me hicieron poder conectarme con retraso, destinar esta presentación simplemente a reseñar cuál es el objeto de mi contribución al libro, qué fue lo que me llevó a pensar en el tema como un tema adecuado y conveniente de ser tratado para este propósito, y quizás a renglón seguido plantear algunas consideraciones un tanto más sustantivas acerca de cómo yo al menos pienso que cabe pensar sobre el problema respecto al cual versa el capítulo, y cómo sobre ello la obra de Reyes Echandía ilumina algunos problemas aún de solución pendiente, y cómo eventualmente también hace posible proseguir, ¿no?, con nuestro esfuerzo dogmático en esa misma dirección. La contribución lleva por título La tentativa como delito imperfecto, y el título busca dar cuenta de lo que a mi juicio con máxima claridad en su parte general, en su muy influyente tratado de la parte general, Reyes Echandía nos propone como marco conceptual para pensar acerca de la estructura de la tentativa punible. Desde ese punto de vista, yo diría mi motivación principal consiste en el convencimiento de que un enfoque como el que Reyes Echandía defiende, ¿no?, en esa sección de su parte general es no solo interesante por razones históricas, sino que también en lo fundamental nos provee de herramientas analíticas importantes para seguir pensando acerca de qué es lo distintivo de esto que llamamos una tentativa de delito. Y a ese respecto, yo intento destacar, ¿no?, la claridad con la que el doctor Reyes Echandía lograba hacer uso de algunas premisas que extraía, ¿no?, de la manera en la que Ernst Belling, en su fundamentalmente en su muy influyente escrito, originalmente publicado en alemán en 1930, Die Lehre vom Tatbestand, cuya traducción al castellano debemos al argentino Sebastián Soler, volvía sobre un problema que había sido crucial en la presentación de su más, digámoslo así, ambiciosa
elaboración de una teoría del crimen, ¿no? Una Lehre vom Verbrechen, que es el título que lleva la monografía de Belling, publicada el año 1906. Entonces, en 1930, Belling vuelve de manera sucinta y acotada sobre algunas insuficiencias que en el ínterin él había logrado detectar en su primera presentación, ¿no?, monográfica de la moderna noción de Tatbestand, que solemos traducir como tipo, y en particular acerca del estatus que a ese respecto exhibe esto que llamamos una tentativa de delito. Y eso entonces lleva a que Reyes Echandía caracterice la tentativa como un dispositivo amplificador del tipo, lo cual lo lleva a advertir que en cuanto a categoría de la parte general, la tentativa resulta ser siempre derivativa, ¿no?, y por ende dependiente de la específica forma de comportamiento que como problema de la parte especial se encuentra descrita en la forma de lo que en sentido estricto deberíamos llamar el tipo, el Tatbestand en cuestión. Y entonces yo creo que si uno extrae las consecuencias que se siguen de esa premisa fundamental sentada al comienzo, la tentativa como tal no es típica en el sentido que no es adecuada al tipo, ¿no?, a cuya realización, sin embargo, esa tentativa tiene que entenderse referida. Esa es la fórmula que escoge Belling en su monografía 1930. Entonces yo creo que hay muchos de los problemas de los que se ocupa hasta hoy la dogmática de la tentativa en el nivel de la discusión doctrinal especializada, que pueden ser provechosamente planteados y por ende también provechosamente resueltos. Y lo que yo procuro hacer en mi contribución al libro es mostrar hasta qué punto, según la lectura que yo logro hacer de esa sección de su parte general, Reyes Echandía logró, ¿no?, extraer esas consecuencias y quizás respecto de qué preguntas eventualmente esas consecuencias todavía tengan que ser extraídas o quizás enunciadas con alguna matización o divergencia, incluso frente a lo que Reyes Echandía llegó a sostener, ¿no?, de manera explícita, desarrollando ese mismo planteamiento basal. Y entonces eso me lleva a centrarme en una idea que también queda articulada explícitamente por Reyes Echandía en el lugar respectivo de su parte general, a saber, la idea según la cual lo que entendemos por una tentativa de delito se corresponde con algo que tradicionalmente, ¿no?, esa era una formulación conocida ya en el siglo XIX, podríamos tematizar como un delito imperfecto, o sea, aquello en lo que consiste una tentativa, ¿no?, en oposición al respectivo delito consumado, se distingue por exhibir una marca de imperfección del y a ese respecto yo creo que podemos quizás avanzar algunos trancos más que los que llegó a dar por sí mismo Reyes Echandía a propósito de esa misma caracterización, la de la tentativa como un delito imperfecto. En particular yo diría, y eso quizás es lo más significativo que uno puede intentar sacar el limpio de ello, mostrando cómo eso se conecta o tiene que ser conectado con la circunstancia de que
y esta es una fórmula que aparece, a mi juicio, muy claramente articulada en el derecho penal de Hugo Helschner. La tentativa es algo que definimos en primerísimo lugar en función de aquello que la tentativa no es, a saber, el respectivo delito consumado. O sea, la falta de consumación, que es definitoria de un delito que imputamos no como, valga la redundancia, consumado, sino que solo como tentado, está internamente conectada con esta marca de imperfección delictiva que la distingue. Y yo creo, y este es otro lugar en donde pienso uno quizás va a terminar, o a mi juicio uno al menos debería terminar quizás favoreciendo algunas consideraciones que no se corresponden al menos plenamente con lo que al respecto sostenía nuestro homenajeado. Esto obliga a repensar la manera en que la literatura especializada ha planteado y sigue planteando la célebre distinción entre tentativas idóneas, por un lado, y tentativas inidóneas, por otro, ¿no? Y a ese respecto el capítulo también pretende ilustrar cómo, justamente a partir de esa premisa que Reyes Echandía hacía suya al comienzo, digamos, de la exposición, tendríamos que mirar con suspicacia, o para decirlo más frontalmente, tendríamos, yo creo que, abandonar la pretensión misma de que puedan ser distinguidas tentativas idóneas y tentativas inidóneas, sin que eso nos comprometa con una concepción propiamente subjetivista, si queremos verlo así, del fundamento de punibilidad de la tentativa, ¿no? Que eso logre ser desarrollado de un modo argumentativamente convincente. Bueno, es algo que por supuesto no voy a juzgar yo, lo tendrán que juzgar, ¿no?, las lectoras y los lectores del libro en lo que a este capítulo respecta, pero creo que, digamos, ese aspecto del problema es insoslayable si es que uno quiere llevar hasta sus últimas consecuencias este planteamiento que es lo fundamental, yo estimo correcto, ¿no?, y que Reyes Echandía obtenía de estas muy fundamentales consideraciones aportadas por Belling. Y bueno, voy a ir cerrando con esto. Lo que está en juego en cuanto a esto último es, uno podría decirlo así, revisitar la usual identificación que se hace entre la categoría de la llamada tentativa inidónea, a veces cualificada como tentativa absolutamente inidónea por un lado, y la etiqueta de delito imposible. Yo creo que si uno desarrolla el planteamiento como yo, con o sin éxito no lo juzgaré yo, no intento presentarlo ahí, uno tiene que advertir que la sugerencia de que en realidad el carácter supuestamente imposible del delito, ¿no?, del que se trate, sería privativa de esto que llamamos tentativa inidónea, es problemática, porque en realidad, si es que no podemos diferenciar tentativas idóneas e inidóneas, aquí no dispongo de tiempo para sustentar el argumento, déjenme simplemente esbozarlo así, ¿no? Tal como ha sido advertido por otros intervinientes en este mismo debate doctrinal, esa distinción que parece a primera vista enteramente plausible, ¿no?, y conocida, ¿no?, la distinción entre tentativas idóneas e inidóneas, depende de un proceder, digámoslo así, selectivo, y más precisamente arbitrariamente selectivo, de las circunstancias que acompañan al comportamiento que está siendo enjuiciado desde un punto de vista jurídico penal,
De manera tal que en los casos en los que decimos, estamos ante una tentativa inidónea, lo que hacemos, a mi juicio viciosamente, es tratar como insustituibles determinadas circunstancias para decir, bueno, en esas circunstancias era imposible que el delito en cuestión alcanzara la consumación. Y cuando tenemos a la vista un caso que, desde ese mismo punto de vista, es etiquetado como un caso de tentativa idónea, en cambio, lo que hacemos, sin que ello sea debidamente explicitado, es, de hecho, alterar las circunstancias que configuran el caso para entonces decir, bueno, en este caso, a pesar de que no hubo consumación, podría haber habido consumación. La manera en que eso se hace, si es que uno lo vuelve explícito, muestra que no hay, creo yo, criterio válido alguno para llevar a efecto esa discriminación. Y por lo tanto, si el argumento logra ser exitoso, lo que eso muestra es que es definitorio de toda tentativa que el delito en cuestión, en las circunstancias en las que el comportamiento de la gente estaba situado, no pudiera consumarse. Por lo tanto, toda tentativa, ese es el argumento, esa es la tesis, digamos, a la que lleva el argumento, se corresponde con un delito imposible, con la particularidad de que esa imposibilidad es una imposibilidad relativa a las particulares circunstancias que configuran el caso. Se trata, dicho de otra manera, de un delito circunstancialmente imposible, y creo yo que si por tentativa entendemos entonces un delito circunstancialmente imposible, vamos a estar en condiciones de advertir que la etiqueta delito imposible es problemática porque resulta ser potencialmente ambigua. ¿Por qué? Porque a veces la forma de imposibilidad a la que se alude cuando se habla de una tentativa, entre paréntesis, idónea como un delito imposible, no se corresponde con esto que estoy denominando una imposibilidad circunstancial, o sea, una imposibilidad de la consumación en atención a las particulares circunstancias que definían la situación en la que el comportamiento tuvo lugar, sino que se trata más bien o de una imposibilidad nomológica, o sea, una imposibilidad de la consumación en función de las leyes causales que rigen, ¿no?, en el mundo físico en el que la gente está situada, o bien una imposibilidad jurídica, ¿no? Y el punto sería, para, digamos, determinar que estamos ante una posible tentativa en cuanto a delitos circunstancialmente imposibles, no podemos tratar como modificables, como reemplazables, ni las leyes causales que especifican las correlaciones que se dan entre clases de eventos en el plano físico de la realidad, ni tampoco podemos tratar como modificables o reemplazables las normas jurídicas que rigen, en efecto, en el mundo en el que el agente está situado. Si no cometemos el error, entonces, de confundir imposibilidad circunstancial, sea con imposibilidad nomológica o sea con imposibilidad jurídica, creo yo que en lo fundamental contamos con todas las herramientas imprescindibles de las que necesitamos para poder persistir, ¿no?, en la caracterización de la tentativa de delito como un delito imposible, sin que eso nos comprometa con declarar punible, como si se tratara de tentativa, algo que no lo es, a saber, delitos putativos, que es lo que está involucrado en los casos que usualmente etiquetamos como casos de causalidad putativa, o sea, casos en los que lo que está involucrado es un error nomológico, un error acerca de las leyes causales que de hecho rigen en el mundo, en el nivel físico de la realidad, o casos de, comillas, errores de prohibición al revés, que también son casos de delito putativo. Bueno, espero que eso por lo menos logre ofrecer una reseña no demasiado autoexplicativa, pero sí sugerente al menos de cuáles son las líneas maestras del argumento y de cómo, a mi juicio, la concepción de la tentativa que queda así esbozada al menos, tiene raíces, ¿no?, en una conceptualización que, a mi juicio,
en el punto de partida al menos, Alfonso Reyes Echandía logró plasmar con especial claridad, y entonces debo decir que a ese respecto me gratifica coincidir con él en el punto de partida, a pesar de que en el punto de llegada hay algunas divergencias que, bueno, las y los lectores tendrán que juzgar qué mérito tiene. Muchas gracias por su atención, y ha sido, como les decía al comienzo, un privilegio poder acompañarlas y acompañarlos esta tarde.